Buenas noches. Vamos a comenzar con la conferencia Mazarrón, presente perdido, de Juan Durán Granado. Juan y yo nos conocemos desde la niñez. Hemos ido al mismo colegio y después lo he acompañado en muchas ocasiones en algún que otro proyecto. Al igual que yo, la mayoría de vosotros también lo conoce desde hace muchos años. Siempre ha vivido en Mazarrón y se enorgullece de tener una relación estrecha con prácticamente todos los que nos escucháis. Pertenece a una familia de emprendedores que han dejado y siguen dejando su impronta en la economía mazarronera. Trabajadores incansables que han contribuido al desarrollo de Mazarrón y los mazarroneros. Desde muy joven ha tenido inquietudes sociales. Ya en 1977 se comprometió, y no era fácil en ese tiempo, en la creación de la Asociación de Vecinos de Mazarrón, de la que aún conserva su carnet con el número 5. Ha participado en diferentes juntas directivas del Mazarrón Club de Fútbol. En 1985 fue el primer presidente del AMPA del Colegio La Aceña y en 1989 fue presidente de la Cruz Roja de Mazarrón. Ha participado en diferentes campañas de recogida de alimentos para diferentes países. Es socio colaborador de diversas ONGs, entre las que se cuentan Cruz Roja, UNICEF, ACNUR, Médicos Sin Fronteras, Asociación Española contra el Cáncer en Mazarrón y la Fundación Pascual Maragall. Por otro lado, colabora como articulista con diversos medios de comunicación regionales. Ha tenido y tiene inquietudes políticas que le llevaron a militar en el Partido Socialista Obrero Español, desempeñando diferentes cargos, desde concejal y teniente alcalde de nuestro ayuntamiento hasta diputado regional, donde desempeñó la función de portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea Regional. Sigue militando en el Partido Socialista y comentando los avatares de la política regional y nacional, al tiempo que desarrolla una gran actividad en la Casa del Pueblo de Mazarrón. Después de una vida dedicada a la política, nos encontramos a Juan Durán desarrollando una labor que, para la mayoría de los que lo conocemos, nos ha sorprendido. Su crecimiento a lo largo del tiempo ha sido constante y su incursión en la literatura un regalo para todos los que vamos a disfrutar sus creaciones. Juan inició con La libertad de las cenizas un viaje de autodescubrimiento y superación. Con esta ficción dramática, ambientada en escenarios reales, aborda las peligrosas consecuencias de los extremismos políticos que tan de moda están en estos tiempos. La historia sigue a personajes ficticios en un contexto de preguerra, guerra y posguerra, explorando temas como el nacionalismo exacerbado y sus devastadores efectos en la sociedad. Consiguió, con una segunda novela, Los escuderos de Dios, el desarrollo de una voz única y un estilo literario distintivo que le ha permitido incursionar en diferentes géneros con un acierto más que constatable. Juan ha demostrado, como tantas veces a lo largo de su vida, que con pasión, determinación y esfuerzo es posible convertir sueños modestos en logros excepcionales. Cabe destacar también sus incursiones en el relato con una obra cercana como La llamada de las gredas y otros relatos, donde nos acerca a un lugar conocido por todos. Asimismo, se ha atrevido con un género literario como la poesía, que se caracteriza por ser la más depurada manifestación, por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Tiene dos obras íntimamente ligadas a la minería: Elegía al minero de Mazarrón, una composición poética que rinde tributo
a los mineros que perdieron sus vidas en las galerías subterráneas, a menudo referidas como tumbas de plata. Esta obra fue presentada en diciembre de 2021 como parte de las festividades patronales de Mazarrón y está disponible en el Museo Antonio Paredes, institución dedicada a preservar la memoria histórica de la actividad minera local. Además de la elegía, Juan ha llevado a cabo investigaciones que han permitido recuperar y compilar la obra literaria de los propios mineros de Mazarrón. Fruto de este esfuerzo es el Poemario Minero de Mazarrón 1890-1970, una recopilación de poemas, canciones y bandos que reflejan las vivencias, costumbres y desafíos enfrentados por los trabajadores de las minas durante ese periodo. Hay un hecho que no puedo dejar pasar, y no es otro que el altruismo con el que afronta todos estos proyectos, ya que destina todo lo recaudado por la venta de sus libros a ONGs del municipio. Es por ello que un afamado periodista lo definió como un escritor social. Esta noche Juan nos ofrecerá una conferencia titulada Mazarrón, presente perdido. En ella pondrá de manifiesto todas las estadísticas oficiales donde Mazarrón aparece como uno de los municipios españoles con menor renta per cápita. Es decir, Mazarrón es un pueblo pobre y explica que este hecho se debe fundamentalmente a varios factores que penalizan la economía local y, por tanto, el desarrollo del municipio. Entre ellos, el más destacado es la ausencia de sectores productivos de materias con alto valor de mercado. Si a eso le añadimos la ausencia de un polígono industrial o centro de negocios, nos da como resultado la privación de empresas generadoras de empleo cualificado y bien remunerado, lo que nos condena a seguir dependiendo de los dos sectores productivos tradicionales, agricultura y turismo de sol y playa, sectores ambos de actividad temporal y de mano de obra no cualificada, lo que equivale a bajos sueldos y, por tanto, bajo nivel adquisitivo. Por otra parte, el expolio de nuestros yacimientos arqueológicos lastran la posibilidad de explotación del sector cultural e histórico, fuente de ingresos en otros municipios. Hace unos días Jerónimo y su hija nos hablaban sobre este tema. A todo esto se suma que dependemos de otros municipios en lo que se refiere a sanidad, justicia, hacienda, agricultura, etc. La consecuencia de todo ello es que ha bajado el número de familias de clases medias y medias altas y crece el de familias de clases medias bajas y bajas. Juan afirma que las dos causas fundamentales que fundamentan esta situación son la continua e injustificable discriminación presupuestaria de los gobiernos regionales en los últimos 30 años, la escasez de inversiones del Estado y la falta de un plan general de ordenación urbana que defina el tipo de municipio que queremos para el futuro. Todo un repaso a las causas que explicarían el estado del municipio en la actualidad. Estoy seguro que coincidiremos con él en el análisis que explica las razones que lastran el desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, José María, como siempre, mucho más de lo que me merezco. Gracias a todos los que esta noche me acompañáis, nos acompañáis, porque digo no, hablo en plural, porque me he traído no a un ayudante, sino a un profesor que nos va a ilustrar mejor, mucho mejor que yo, con los datos económicos que esta noche pretendemos que se vean aquí, pretendemos explicároslos detenidamente y para eso él mucho mejor que yo. Como previa, antes de entrar en datos, quiero exponer una declaración de intenciones. Soy consciente de que a priori
por mi larga trayectoria política, puedo ser sospechoso de parcialidad en mis competencias y que los comentarios puedan ser polémicos o discutibles. Todo lo que yo voy a decir aquí, que forme parte de mi opinión, es discutible. Absolutamente todo, como todas las opiniones. Lo que no es discutible, desde mi punto de vista, son los datos oficiales en los que me baso, en los que nos basamos, para exponeros la realidad de la situación del municipio. No estoy dispuesto a regalar ni un solo halago a nadie que no lo merezca, sea de las siglas que sea, ni tampoco negarle el reconocimiento a aquellas personas que lo merezcan. Pretendo ser justo más allá de las circunstancias políticas e ideológicas, porque cuando se trata de asuntos de interés general, para nada deberíamos tener en cuenta la ideología ni los intereses partidistas. Y eso es lo que pretendo hacer esta noche, a ver si soy capaz de conseguirlo. Como tengo la obligación de justificar el título de la conferencia, para que no se quede en un eslogan, Mazarrón, presente perdido, expondré por orden cronológico la génesis de una horrible planificación de la economía local que se ha mantenido sin alteraciones ni sobresaltos durante décadas. Mazarrón, presente perdido, Mazarrón, pueblo pobre, podría decir sin exagerar. No obstante de su título y de la realidad que voy a describir, espero que al terminar esta conferencia salgamos de aquí henchidos de entusiasmo y esperanzados en que somos capaces de revertir nuestra situación y de conquistar un futuro diferente al presente. Para comenzar, diré que en modo alguno pretendo distorsionar el pasado ni el presente, por lo que la conferencia se basará, como he dicho anteriormente, en datos y documentos oficiales que describen fielmente la para mí triste realidad de un pueblo que, habiendo disfrutado de altos niveles de renta en el pasado, con el paso de los años se ha convertido en un pueblo con un presente perdido, como título de la conferencia. Pretendo hacer la conferencia huyendo del tremendismo y la exageración también. Me ciñiré a una triste realidad que parece ser desconocida o que nos negamos a afrontar por su crudeza. Es frecuente encontrarse con gente que, con la misma dosis de sinceridad que de ignorancia, sueltan el latiguillo de que Mazarrón es que es un pueblo rico. Falso, radicalmente falso. Mazarrón no es un municipio rico. Mazarrón fue un municipio relativamente acomodado, mas nunca rico, aunque ahora sí podemos afirmar que es un municipio pobre, por no decir muy pobre. En mi opinión, la situación que voy a describir poco tiene que ver con la gobernanza actual. Y esta frase quiero que la tengáis en cuenta, porque para evitar que se pueda pensar que quiero salvar de esa situación al actual equipo de gobierno o a la actual corporación. Nada más lejos de la realidad, como veréis. Más adelante veremos cómo en casi todas las estadísticas oficiales que voy a manejar, Mazarrón aparece como uno de los municipios con menor renta per cápita de la región. Y para mí este hecho se debe fundamentalmente a varios factores que penalizan la economía local y, por tanto, el desarrollo del municipio, siendo los más destacados los siguientes. El rechazo al agua de riego del trasvase Tajo Segura. Ahora hablamos de eso. Apostar por un modelo económico de actividad temporal y de mano de obra sin cualificar, agricultura y servicios. Cuando hablo de servicios, hablo de turismo y comercio. La construcción de la urbanización Bahía. El Plan General Urbano vigente, no disponer de un polígono industrial y la discriminación de las administraciones públicas, autonómicas y estatales. Autonómicas y estatales, mucho más allá de las siglas que en cada momento puedan estar dirigiendo esas administraciones. Voy a ir entrando con detalles paso por paso. No disponer del agua del trasvase Tajo Segura. A finales de 1970, se rechazó por parte del Ayuntamiento de Mazarrón la oferta del Estado de incluir nuestro campo como zona de regable del trasvase Tajo Segura.
Estoy seguro que muchos de los que estáis aquí no sabéis esto. La errónea decisión se tomó por influencia de grandes agricultores que en aquellos momentos eran propietarios de numerosos pozos artesanos de los que extraían agua más que suficiente para regar sus cultivos y también para venderle a los agricultores vecinos que no disponían de recursos hídricos. No lo digo esto en un sentido crítico, ni mucho menos. Lo digo en el sentido de que en aquel momento, la situación aquella del momento no les dio para pensar en el futuro, pensaron solo en el presente y como consecuencia de aquel presente tenemos la situación que hoy tenemos. Fue una decisión lamentable y quizá este hecho, que pueda sorprender a muchos, porque cuando lo he comentado con algunos de los que estáis aquí, muy pocos lo sabían, que Mazarrón tuvo la oportunidad de regar con agua el trapase y muy pocos lo sabían. Bueno, ya lo sabemos más, ¿no? Esta interesada decisión surtió el efecto de una gran losa sobre la economía del municipio, incluso estando en funcionamiento la actual desaladora, pues nuestros agricultores, a día de hoy, pagan el agua desalada el doble o al triple de precio que los agricultores de los municipios que riegan con agua del trapase. Para vuestro conocimiento os diré que mientras los agricultores de Totana, Alhama o Lorca riegan sus plantaciones con agua del trapase a un coste de 0,32 céntimos metro cúbico, a los agricultores mazarroneros les cuesta 0,67, más del doble. El agua de la desaladora, me refiero. Para cultivar el mismo producto, para llevarlo a los mismos mercados. Así es imposible competir. Nuestros agricultores están en una desventaja total y absoluta ante esa situación. El campo de Mazarrón desde hace más de 55 años viene ofreciendo una resistencia heroica a la adversidad provocada por aquella decisión de renunciar al agua. Más adelante veremos algunos gráficos, ¿no? Esa razón en parte justifica la desaparición de la agricultura tradicional y el hecho de que muchas empresas de Mazarrón al final tuvieran que echar la persiana. Y ojo, que la agricultura tradicional, la que sí ha creado riqueza en Mazarrón, aunque sin llegar a ser un pueblo rico, está siendo sustituida en la actualidad por extensas plantaciones de lechuga y otras hortalizas, prácticamente todas de empresas agrícolas foráneas, que contratan a trabajadores de empresas de empleo temporal también de fuera del municipio. Así que, ¿dónde van a parar los beneficios empresariales y la renta que cobran los jornaleros que están explotando ahora la mayoría de las fincas de Mazarrón? Todo, absolutamente todo, sale fuera de Mazarrón. Aquí lo único que se queda es el alquiler de las tierras que están plantando las lechugas. A esta situación, al rechazo al agua del trapase, le sucedieron una concatenación de hechos que ahora más adelante vamos a ir explicando. Una de las principales causas del desastre actual es nuestro modelo económico. Nuestro modelo económico. Es un modelo económico rentable, se basa en 4 elementos: la producción, la distribución, el comercio y el consumo. Si te falla uno de esos elementos, la economía, el modelo se te viene abajo. Pues bien, a Mazarrón le fallan los 4. A Mazarrón le fallan los 4. Lo vamos a demostrar. Mazarrón de hoy parece que en el fondo hemos estado aceptando vivir el día a día sin preocuparnos de qué ocurriría si el gigante de los pies de barros que nos sostenía, la agricultura, comenzaba a ceder y a dejarnos a pocos pasos del submundo económico sin tener planificada ninguna alternativa viable. Esto es la segunda vez que le pasa a Mazarrón. La primera vez fue cuando la economía, prácticamente el 80% de la economía del municipio giraba en torno a las minas cierran y el pueblo comienza un éxodo de miles de personas que se fueron y que no han vuelto porque aquí su tierra no le ofrecía ninguna alternativa. No debemos vivir engañados. La agricultura del municipio no ha dado para construir una sociedad de rentas altas. Todo lo contrario. Una cosa es crear miles de puestos de trabajo y otra muy distinta es el tipo de empleo, cualificado y bien remunerado o sin cualificar y, por tanto, más remunerado.
Los empleos cualificados en el sector agrario representan como mucho el 5% del total de los empleos del sector. Como mucho el 5%. En cuanto a turismo y comercio, Mazarrón es un destino receptor de turismo de rentas medias y bajas, y eso repercute extraordinariamente en el PIB del municipio. A turismo de rentas bajas, consumo bajo y, por tanto, salarios bajos en la industria turística y en todo el sector servicios. Ante la falta de plazas hoteleras y de una falta de ocio y de compras para rentas altas, Mazarrón queda como destino turístico para aquellos que no pueden permitirse, que su economía no les permite ir a otras zonas, a otros destinos turísticos de más categoría, de más caros. Para eso se queda el turismo, el Mazarrón, ¿no?, como destino turístico. Así de simple es. Y aquí no acepto populismo ni demagogias de aquellos salvapatrias que te sueltan y te dicen, pero es que todo el mundo tiene derecho a veranear. Todo. Y eso es cierto. Todo el mundo tiene derecho a veranear. Y nosotros, los mazarroneros, tenemos derecho también a querer mejorar nuestro pueblo. A querer mejorar nuestro pueblo. Y a que además de las personas y las familias con rentas bajas y muy bajas, que también tengamos otro tipo de turismo diferente, que nos procure una industria diferente, más cualificada, más rica, que genere empleos con salarios altos. También tenemos derecho nosotros a eso. Para añadir un poco más de gravedad al asunto, hay que tener en cuenta que hace unos años la mayoría de trabajadores con rentas medias altas del municipio y altas, medias altas y altas, pero que eran foráneos, básicamente funcionarios, trabajadores de la banca, profesiones liberales, etcétera, venían, trabajaban durante el día aquí y se quedaban aquí. Muchos de ellos eligieron Mazarrón para quedarse a vivir, otros esperaban, se tiraban toda la semana y el fin de semana se iban, y había cierta vida en el municipio. Es que hoy ya hemos perdido hasta eso hemos perdido. Hoy estos profesionales, estas rentas medias altas, vienen, echan su jornada laboral y se van porque es que Mazarrón les ofrece muy poco. La construcción de la urbanización Bahía. Sin duda alguna, el modelo turístico y comercial que sufrimos es la consecuencia de un desarrollo urbanístico absolutamente descontrolado que tiene su origen en la ordenación Bahía. Una de las mayores operaciones de especulación urbanística de España, que supone un desastre para el municipio y que en su día llenó los bolsillos de un tal José Alarcón Palacios, del que no sabemos más, que hizo la urbanización Bahía, que se llevó mucha pasta y que no volvió. Su modelo de urbanización consistió en casas amontonadas en una zona inundable, Las Salinas, con una urbanización miserable en la que se construyeron miles de casas a bajo costo que atrajo a decenas de miles de compradores con rentas bajas provenientes de municipios limítrofes y también de Madrid. Eso, además del desastre urbanístico, significa una auténtica ruina para las arcas municipales. Y por si no fuéramos poco, o no tuviéramos suficiente, no aprendimos y nos tragamos lo de Camposol, que en términos de costos para el ayuntamiento viene a ser más o menos, o vendrá a ser más o menos lo mismo. El Plan General del Polígono Industrial. El actual Plan General inició su tramitación, creo que fue en el año 1980, aunque el texto refundido se aprobó por 1990, 1991, creo recordar. Este Plan General no era el que Mazarrón necesitaba. Y este Plan General se hizo en una época en la que yo era concejal. En esa época. El alcalde era Pedro Moyo Ballesta, yo era concejal. Y yo, por tanto, lo digo de entrada para corroborar lo que decía anteriormente, que no estoy dispuesto a regalarle ningún halago a nadie, ni siquiera a mí. Ni a evitar, ni a evadir ninguna responsabilidad a nadie. Yo, por tanto, me siento también, asumo mi parte alícuota de responsabilidad que pueda tener en esa decisión de que en aquel momento no hiciéramos el Plan General que Mazarrón necesitaba. El Plan General tiene bloqueado el desarrollo del municipio en todos sus aspectos. En Mazarrón no existe suelo urbano, tampoco industrial ni hotelero. Es sangrante que un municipio como Mazarrón no disponga de un suelo para hacer una casa ni un hotel, y más sangrante es que ni siquiera tengamos un polígono industrial cuando todos los municipios próximos disponen como mínimo de uno.
En la región de Murcia existen 78 polígonos industriales, ninguno de ellos en Mazarrón. José, ¿podemos poner el enlace para que veas un momento cómo se distribuyen los polígonos industriales en la región? Sí, claro. Aquí está la relación de polígonos. Sí. ¿Sale? Bueno, son 78, bueno, y no sale. Bueno, por si no sale, si a alguien le interesara, por hacer un pequeño relato de lo que es. Digo, de los 78 polígonos industriales que hay en la región de Murcia, Mazarrón no tiene ninguno, como ya sabemos. No tiene ninguno. Sin embargo, Librilla tiene 3 y tiene 6.000 habitantes. Bien es verdad que está a pie de autovía y eso puede favorecer. Y Torrepacheco tiene 5. Y las Torres de Cotilla creo que tiene 3. Y no hay ni un solo pueblo de la región que no tenga 1 o 2 o 3 polígonos industriales. Solo Mazarrón. Este listado, si a alguno le interesa después, se lo podemos facilitar sin problema. Hicimos un plan general sin ambiciones, sin diseñar un modelo de ciudad y sin prever el futuro. Ni siquiera las numerosas y tortuosas modificaciones puntuales han servido para corregir la situación inicial ni para darle agilidad a la actividad urbanística. La lamentable consecuencia es que 45 años después, lo que tenía que haber sido una herramienta fundamental para el desarrollo del municipio se convirtió en su mayor obstáculo. Más allá de la gobernanza ordinaria del día a día, en la que no voy a entrar, como he dicho, la mayor responsabilidad del Ayuntamiento, sin duda, es la situación del plan general. La ausencia de un plan nuevo es la máxima expresión de un fracaso colectivo de la clase política de Mazarrón. Colectivo de la clase política de Mazarrón. Después de varios intentos y numerosas promesas electorales, lo cierto es que seguimos con el mismo plan general de hace 45 años, lo que significa pobreza económica y social. Pero al menos sabemos que este asunto podemos mirarlo con optimismo, ya que, según me informaba esta mañana mismo el alcalde, cuando le preguntaba, me decía que los trabajos para la redacción del plan general están en fase de licitación. Eso es un gran paso que ayudaría muchísimo a solventar la situación en la que estamos. Responsabilidades. Ya he dicho que no voy a entrar en responsabilidades locales. No voy a entrar en responsabilidades locales porque eso es algo que nosotros vivimos permanentemente día a día y sabemos quién lo hace mal, quién lo hace bien, o incluso sabemos que quien lo hace mal tenemos que decir lo que hace bien y viceversa. Por eso no voy a entrar no voy a crear ninguna polémica. Yo voy a hablar de las responsabilidades, porque cuando un pueblo toca fondo, es poco discutible que hay una responsabilidad directa de las administraciones públicas. Así yo lo situaría esa responsabilidad en la siguiente escala: administración regional y administración estatal. Como premisa diré que la villa de Mazarrón ha sido maltratada y discriminada históricamente por todas las administraciones y en todas las épocas, lo que nos ha condenado al furgón de cola del desarrollo. Empecemos por la comunidad autónoma. Basta con examinar las inversiones en nuestro municipio en los últimos años para ver la tremenda discriminación que estamos sufriendo tanto en inversiones directas como en subvenciones. Aquí había preparado José Miguel un cuadro que nos lo puede explicar brevemente. Sí, bueno, aquí lo que hemos registrado ha sido la inversión pública en todos los municipios de la región de Murcia por parte de la comunidad autónoma, ¿no? Ahí tenéis registrado en el gráfico el resultado de la inversión en cada uno de los municipios, aunque creo que no se distingue muy bien, pero en cualquier caso lo que hemos hecho ha sido marcar lo que consideramos que son municipios que son comparables con Mazarrón. Mazarrón, evidentemente, es la tercera flecha que hay a la derecha, es decir, que es la que menos gasto tiene, que de hecho el gasto que tiene por habitante es de 42 euros por habitante, es una cifra absolutamente ridícula, teniendo en cuenta que hay municipios que tienen 200, 300, 400, 500 y 600 euros por habitante. Y en comparables con otros municipios más cercanos que tienen una realidad a nivel socioeconómico parecida, o consideramos que así es, como el caso de Águilas o San Javier, también se encuentran en cifras superiores a Mazarrón. Por lo tanto, el gráfico este es contundente que uno de los grandes problemas que ha tenido Mazarrón es que ha sido un municipio olvidado por parte de la administración y que evidentemente ha tenido un impacto
importante en todas las ratios económicos y todas las consecuencias que está comentando Juan. Y un dato más. En el programa de Estrategia de Mejora de Atención Primaria 2023-2026, dotado con más de 153 millones de euros, la asignación que tiene Mazarrón para inversiones de estos 153 millones de euros es cero. 0 euros. 0 euros. Con este gasto es imposible hacer frente a las inversiones necesarias para desarrollarnos. No obstante, hay que reconocer que en la legislatura 2003, 2007 y 2007-2011 la comunidad financió la construcción de varias obras en Mazarrón. La comunidad aportó una cantidad muy importante de dinero al Ayuntamiento de Mazarrón. El problema fue que el gobierno local de la época destinó el dinero a proyectos baldíos, como al poco tiempo se demostró. Por refrescar la memoria, algunos de estos dichosos proyectos en los que se despilfarraron millones de euros fueron una pretendida y no conseguida rehabilitación del Castillo de los Vélez, ahí está para verlo, un auténtico desastre, un centro de reciclaje de electrodomésticos de línea blanca en la urbanización Los Calayares, que no llegó ni a inaugurarse y que está expoliado, y lo más grave, la demolición de la histórica nave de la Plaza del Gallo para construir una nueva plaza de abastos que en realidad no es más que un esperpento arquitectónico que permanece semicerrado y al que algún día habrá que meterle la pala. Y ahora voy con las responsabilidades de la Administración del Estado. El Estado históricamente se ha mostrado tacaño con Mazarrón, siendo por tanto responsable alícuoto de la tremenda discriminación que sufre el municipio en cuanto a inversiones. Por ejemplo, no es de recibo que en 2025 sigamos con un cuartel de la Guardia Civil acorde a la envergadura del municipio. En este asunto hay que reconocer la disposición del Ayuntamiento, que ha ofrecido un solar al Ministerio del Interior para la construcción de un nuevo cuartel, y el Ministerio del Interior, por lo visto, de momento, según me dicen, no se ha dado por enterado. Es inaceptable la situación de la playa de la isla. Una vez extraído el barco fenicio, precisa una regeneración urgente que la devuelva a su estado natural de hace 60 años. La canalización de la Rambla de las Moreras hasta el viejo puente, así como la urbanización de ambas riberas, son necesidades imperiosas. Y, por último, el rescate del barco fenicio. El Ministerio de Cultura se ha puesto de perfil en este asunto y está dejando hacer a la comunidad autónoma, que ya ha decidido ubicarlo definitivamente en Cartagena. Más adelante daré mi opinión al respecto. Aunque hay que reconocer y agradecer al Estado la construcción del paseo marítimo del Armillo, que le ha dado un nuevo aire y un plus de calidad al puerto. Como he dicho, excepto en algún caso de relevancia, no he entrado en los aciertos o desaciertos de los diferentes equipos de gobierno local ni de los partidos. Todos, absolutamente todos, son o somos responsables de la situación actual, en mayor o en menor parte. Como responsables son los electores al apostar por una u otra formación. Mazarrón nunca debería olvidar los vergonzosos episodios ocurridos en la legislatura 1995-1999 y 1999-2003, en los que el nombre y el prestigio de Mazarrón salieron enfangados y fuimos portada y en todos los periódicos y telediarios nacionales, cuando en agosto de 1997 un grupo de indeseables mantuvo secuestradas en las casas consistoriales a gran parte de la corporación. Eso también forma parte de nuestra historia y eso evidentemente también perjudicó la imagen de Mazarrón. Afortunadamente esos episodios pertenecen al pasado, un pasado que jamás debería volver a suceder, pero que tampoco debe olvidarse. Y ahora conozcamos otros datos económicos que describen la realidad que estamos viendo del municipio. Y José Miguel los va también a comentar. Bueno, antes de nada agradecer tanto a la Universidad Popular como a Juan que me hayan brindado la oportunidad de realizar esta pequeña colaboración en el marco de esta interesante y creo que sorprendente ponencia en la mayor parte de los datos que se están ofreciendo. Juan un poco me trasladó el reto de intentar contextualizar de la forma lo más breve posible la realidad socioeconómica del municipio de Mazarrón, ¿no? Reto que lógicamente acepté de buen grado y enseguida nos pusimos a trabajar primeramente en intentar buscar algún ratio, algún dato económico que vertebrara la realidad del municipio de la mejor forma posible, ¿no? Y que fuera un poco la columna vertebral de toda esta ponencia, ¿no? Enseguida nos pusimos de acuerdo que el dato quizá más representativo y que mejor categoriza
cualquier área geográfica es el relacionado con la renta per cápita, que va relacionado un poco con la riqueza del municipio, de las gentes que viven en el municipio, ¿no? Dentro de lo que son este tipo de ratios de renta per cápita hay gran variedad de ratios. Nosotros al final nos decantamos por uno en el cual, con el fin de no intentar ser alarmistas e intentar eliminar el ruido que cualquier dato económico conlleva en sí mismo, ¿no? Y lo que hicimos fue coger un ratio relacionado con la declaración, la renta que se declara en el impuesto a la renta de las personas físicas. De tal forma que excluimos del estudio a todas aquellas personas de menor renta, o sea, a todas aquellas personas que no alcanzan el umbral mínimo que les obliga a realizar la declaración de la renta todos los años. O sea, al final acotamos el estudio a aquellas personas, en teoría, más pudientes o que son más generadoras de renta dentro de lo que es el municipio. Bueno, el resultado de esa investigación lo tenéis en este gráfico, donde nosotros no solo nos quedamos en ver el dato del municipio de Mazarrón, sino lo que hacemos es contextualizarlo en comparación, porque per se no dice nada. O sea, los datos tienen un valor o tienen un sentido en función de cómo lo compara la evolución en el tiempo y en comparable con otros, con otros municipios que sean comparables. Nosotros hemos elegido por proximidad geográfica y por similitud en cuanto a su estructura socioeconómica, en cuanto a actividad, a derecha e izquierda, los municipios de San Javier y de Águilas. Y la verdad es que salimos bastante mal parados. Como podéis ver en el gráfico, nosotros alcanzamos una declaración bruta por declarante de en torno a los 17.000 euros. En el caso de Águilas, en torno de los 21.000 euros, y San Javier ya va a los 23.500 euros. Estas cifras vistas así, pues no parece una diferencia muy notable. Estamos hablando de 3.000 euros, 6.000 euros. Pero, visto en la globalidad de lo que es un municipio y sus ciudadanos, pues al final realmente se trata de una cantidad muy importante. De hecho, tenéis ahí en el gráfico azul, que no sé si se ve bien, pero bueno, os lo voy comentando. En Mazarrón se declararon 300 millones de euros de renta, esas personas que hicieron declaración de la renta. En San Javier se declararon 411 millones de euros. O sea, hay una diferencia de 111 millones de euros. En municipios muy similares en cuanto a población y muy similares en cuanto a otras muchas cosas, ¿no? Y pues esa diferencia ya suena que es de una dimensión mucho mayor. Y mayor teniendo en cuenta que esa diferencia no es una diferencia excepcional o puntual, sino que es una diferencia estructural. O sea, quiere decir que esos 111 millones de euros de rentas de diferencia que hay con respecto, por ejemplo, a San Javier, es la diferencia que hay este año. Si lo multiplicas por 5 años son 500 millones de euros, si lo multiplicas por 10 años son 1.000 millones de euros. Lo cual quiere decir que es una cifra lo suficientemente grande como para que en la realidad socioeconómica del municipio esa que parecía al principio pequeña diferencia es una gran diferencia que al final termina por notarse. Y de hecho lo notamos. Lo que pasa que hasta que no ponemos el dato enfrente, pues no alcanzamos a ver la dimensión del problema en el que tiene el municipio de Mazarrón. Bueno, no nos quedamos solo en este dato. Nosotros también intentamos un poco ahondar en el porqué, en las causas, ¿no? No es el motivo de esta conferencia ni de esta ponencia el entrar en eso, ni muchísimo menos, por cuestión de tiempo, pero lo que intentamos es lanzar unas pinceladas, ¿no? Cuando hay unas diferencias, unas brechas de renta tan importantes, normalmente las razones son multifactoriales, ¿no? Pero simplificando, o es por un tema de actividad, o sea, que decir, pues que no hay actividad económica. Si no hay actividad económica, quiere decir que eso se traduce normalmente en altas tasas de paro. Nosotros, pues lo que hemos hecho es mirar las tasas de paro de Mazarrón y nos hemos encontrado pues con la buena noticia de que la tasa de paro en Mazarrón es una tasa de paro bastante positiva. En concreto es aproximadamente un 9%, que en comparación es incluso algo inferior a las que tiene San Javier o la que tiene el municipio de Águilas. Y de hecho la evolución es muy buena. No ha alcanzado los mínimos que se alcanzaron en la época del 2005-2006, donde estuvimos en torno al 5 o 6%, pero sí que es cierto que desde 2012 la cifra de paro no ha hecho nada más que bajar en el municipio. Por lo tanto, este no es el problema. O sea, quiere decir, el municipio de Mazarrón es un municipio donde hay actividad económica. O sea, hay actividad económica. Entonces, si este no es el problema que causa o el causante de esa brecha de renta per cápita que hemos visto anteriormente, ¿cuál es el causante? Pues
lo que hemos empezado a analizar otra línea, que la otra línea que nos encontramos es la configuración de actividades que tiene Mazarrón, que ya ha comentado anteriormente por encima Juan. Lo que hemos hecho ha sido coger las afiliaciones, los contratos, las afiliaciones a la Seguridad Social por sectores y hemos visto qué peso tiene cada sector, aproximadamente, una aproximación, en Mazarrón y en comparación con el resto de municipios. Nos encontramos el sector agrícola, el sector industrial, el sector de construcción y el sector servicios. Y vemos que ahí empiezan a denotarse ya ciertas claves que sí que pueden explicar esa brecha de renta. Y vemos que Mazarrón, el sector agrícola, tiene más peso que en el resto de municipios, en concreto aquí pesa aproximadamente un 25%, frente, por ejemplo, a San Javier, que también es un municipio agrícola, tiene una actividad agrícola bastante incesante e importante, que es aproximadamente un 18%. Y luego el sector servicios tiene menos peso en Mazarrón, como veis, en la barra azul, que tanto en Águila como en el caso del municipio de San Javier. Por lo tanto, concluimos que uno de los problemas es la configuración de actividades que tiene Mazarrón, que está centrado en un modelo económico bastante limitado, centrado en lo que es el sector agrícola, que es un sector tradicionalmente de bajo valor añadido, ya lo ha comentado Juan, y de un sector servicios copado fundamentalmente por un sector turístico muy estacional y con una clientela de bajo poder adquisitivo, que también ha comentado anteriormente Juan. Una pincelada que también quiero dar en relación al sector de la construcción, un sector importante en un municipio, debería ser importante en un municipio como Mazarrón, que es un sector turístico. Y el sector de la construcción, como todos sabéis, está muy vinculado al sector turístico, ¿no? Pues bueno, lo que hemos hecho ha sido analizar los datos de viviendas nuevas. O sea, es decir, no las transacciones de viviendas de segunda mano, porque esas viviendas de segunda mano realmente generan muy poca renta. O sea, lo único que hace es cambiar propiedad por dinero entre particulares o empresas, lo que sea. Lo que realmente genera renta es la vivienda de primera mano, la vivienda nueva. Y aquí la situación es verdaderamente pues un poco desilusionante, porque tradicionalmente Mazarrón ha sido una potencia y con grandes diferencias con respecto a los dos municipios que hemos mencionado anteriormente. De hecho, en el año 2005 Mazarrón construía aproximadamente 1.100 viviendas, el municipio de Águilas tenía entonces 400 viviendas y San Javier 800. Desde entonces, lógicamente, toda esa burbuja que hubo se desinfló, todos los municipios cayeron, eso sí, pero si veis los gráficos que hay arriba, ¿qué ha ocurrido? Pues que esa diferencia o ese orden, ese ranking que había, donde Mazarrón estaba primero, pues resulta que ya Mazarrón no está primero. O sea, si Mazarrón, San Javier le dio el sorpaso en el año 2020 y ya Águila le ha dado el sorpaso en el año 2023, encontrándonos con cifras tan ridículas de vivienda nueva en un municipio tan grande como Mazarrón y con un peso tan importante en el sector turístico como que en Mazarrón en el año 2004 se vendieron 60 viviendas nuevas. En el municipio de Águila 108 y en San Javier 217. Esto un poco indica la gravedad de la situación de sectores en teoría clave en el municipio de Mazarrón. Bueno, ya viendo esto, nosotros hemos intentado buscar alguna otra singularidad que tiene el municipio de Mazarrón de cara a intentar explicar esa brecha en cuanto a niveles de renta. Y una de las singularidades que no hemos encontrado en comparación, lógicamente, con otros municipios, un momentito. Dale marcha, que si Sí. no... En relación a otros municipios es la población inmigrante. Hemos aislado los datos de población inmigrante procedente fundamentalmente de África y de América. Normalmente una población inmigrante, como todos sabéis, de baja cualificación profesional y gente normalmente que lleva aparejados bajos niveles de renta. Pues ese grupo de población, en el municipio de Mazarrón, tiene muchísimo más peso que en el resto de municipios. De hecho, aquí tiene un peso del censo oficial de Mazarrón de un 18%, cuando en San Javier está en el 4% y en Águilas en el 8%. Evidentemente, ¿qué quiere decir? Que nuestro censo, la población del municipio, se está nutriendo, o sea, se está manteniendo, está creciendo en base a esa población. Con estos mimbres, lógicamente, no te puedes encontrar altos niveles de renta, ni muchísimo menos, y explica en cierta medida los datos que al principio hemos estado comentando. Y ya para terminar, otra singularidad que hemos detectado es la siguiente, que yo era desconocedor hasta que nos hemos puesto a investigar, que Mazarrón es un municipio envejecido. O sea, es decir, hemos cogido lo que es la población mayor de 65 años y vemos que en Mazarrón pesa un 21%, en Águila un 19% y en San Javier un 16%. Como todos sabemos, esa población es una población que normalmente
el origen de su renta suele ser subsidios del Estado en forma de pensiones, y todos sabemos también que normalmente cuando nos jubilamos nuestros niveles de renta son inferiores a los niveles de renta que tenemos cuando estamos trabajando en activo. Por lo tanto, esto también puede ser una razón que explique el primer dato que hemos dado. Bueno, con esto no quiero abrumaros ni quiero cansaros, no sé si he cumplido con las expectativas o el límite que ha puesto Juan, pero es la realidad económica que tenemos aquí contextualizada de una forma muy rápida. Los datos no son positivos y van un poco de la mano de la línea y de los comentarios que ha estado realizando. Sí. Bueno, pues con estos datos y con los que vamos a ver ahora, que a nadie le extrañe que Mazarrón no sea nunca un pueblo rico. No puede ser un pueblo rico. Nosotros no tenemos riqueza, nosotros ni siquiera tenemos tierras raras de esas que ahora tanto ansían los tiranos que están gobernando este mundo, ¿no? Mazarrón está enclavada en una de las zonas más deprimidas de España y nuestro objetivo debería ser no el de ser rico, sino el de jugar en la misma liga en la que juegan los municipios sector de similitudes con nosotros, tanto en población como en economía. Con eso sería más que suficiente para que estuviéramos situados mucho más arriba de donde estamos situados. Aquí hay otra, estas ya son las últimas, los últimos datos, porque si no te corto el micrófono. Unos datos también relativos a esto y ya sigo yo con otras cuestiones muy interesantes también. Bueno, esta siguiente diapositiva que os voy a tratar de explicar viene de la mano un poco, Juan, en su estudio, para los que no lo conozcáis tan de cerca, es una persona muy honesta y muy rigurosa cuando hace un análisis, o cuando yo lo vivo de primera mano, es decir, a veces de forma excesiva. De hecho, lo que es la presentación la hemos estado cambiando hasta media hora antes de la charla, ¿no? Entonces, Juan, lo que plantea una cuestión muy interesante, que puede decir, oye, José Miguel, puede ser que, o sea, decir, que estemos exigiéndole a Mazarrón o estemos haciendo un análisis excesivamente sesgado, pues decir, es que somos pobres, podríamos ser mucho más ricos, pero no lo somos, y bueno, y nos lamentamos, es decir, nos flagelamos con eso. Es decir, pues hombre, es interesante, porque es verdad que hay zonas geográficas donde realmente las posibilidades son las que son. Y no le puedes pedir, como decimos tradicionalmente, peras al olmo, ¿no? Y la única forma de contextualizar eso y de darle respuesta a esa inquietud de Juan viene un poco resumido en esta diapositiva, ¿no? En esta diapositiva es cierto, en la parte de arriba, superior derecha, lo que tenéis es cierto que nos encontramos en un país como España. O sea, España es un país que a nivel de renta per cápita, o de PIB per cápita en este caso, se encuentra en el puesto 16 de la Unión Europea. Si quitamos a los países del este, pues nos encontraremos mucho más bajo. De hecho, la diferencia que tenemos en PIB per cápita con respecto a vecinos como puede ser Francia son prácticamente casi 10.000 euros. O sea, es mucha, la diferencia es muy importante. Lo cual quiere decir que España es un país, el que es un país relativamente pobre dentro del contexto europeo de las grandes ligas de los grandes países europeos. Eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que la región de Murcia, dentro de lo que es España, es lo que es. O sea, es una región, tradicionalmente, cuando salen datos estadísticos, es una región pobre, es una región que aparece siempre la estadística en la cola. De hecho, en concreto, los datos que tenéis ahí son por municipio. Todos sabemos que Murcia es la séptima municipio por población en España. Sin embargo, a nivel de renta, es la 535 en renta per cápita. O sea, quiere decir que no está acorde con nuestro nivel de población que tenemos, más en absoluto. Por lo tanto, quiere decir que estamos en una región también pobre. Y ya aterrizando lo que es la idea a lo que es el municipio de Mazarrón y teniendo en cuenta los datos que ya se han ofrecido, ¿dónde está Mazarrón? Dice, ¿a Mazarrón le podemos pedir más o no le podemos pedir más, teniendo en cuenta ese contexto de relativa pobreza que hemos delimitado? Pues bueno, hay que tener en cuenta que Mazarrón se encuentra en el puesto 39 de 45 municipios de la región de Murcia en cuanto a renta per cápita. Y se encuentra en la posición 2.306 de 8.100 municipios que hay en España. Si excluimos de esos 8.100, 5.000 municipios que tienen menos de 1.000 habitantes, pues se quedan 3.000. Pues de 3.000 nos encontramos en el 2.306. Yo creo que Mazarrón, lógicamente, esto da una respuesta, creo que a la inquietud que planteaba Juan. Yo personalmente pienso que Mazarrón no merece estar en esa posición.
O sea, es que estamos en la cola de la cola. Sí que es cierto que estamos en España, sí que es cierto que estamos en la región de Murcia, pero bueno, no sé, yo no le veo, o sea, con los recursos que tiene Mazarrón, tanto desde el punto de vista agrícola como desde el punto de vista de turismo, a nivel de clima, a nivel, no sé, yo no creo que corresponda a eso. Yo creo que a Mazarrón debería de aspirar a algo más de lo que hoy en día es en términos socioeconómicos. Muy bien. Vale, sigo y ahora voy a ir un poquito más rápido, porque hay algunos asuntos todavía aquí bastante interesantes. Yo tengo un capítulo aquí titulado Dependencia, que es una cuestión que no me gustaría dejar pasar por alto. Voy a robar unos minutos pocos. Dependencia, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, cuando un cazador del municipio necesita pasar revisión de su escopeta, se tiene que trasladar al cuartel de la Guardia Civil de Águila, donde está la intervención de armas. Si necesita atención médica especializada u hospitalaria o alguna gestión ante la hacienda pública, su destino es Cartagena, bien por una carretera terrorífica o bien por una autopista incomprensiblemente de pago. Si un agricultor precisa de una gestión con la Oficina Comarcal Agraria, tiene que trasladarse a Fuente Álamo. Si por el contrario tiene que resolver asuntos relativos a su pensión, su destino está en la Oficina de la Seguridad Social de Totana. Si son gestiones de la Seguridad Social de empresa, dependemos del Lorca. Si la gestión tiene que ver con un asunto de la Inspección de Trabajo, ha de desplazarse a Cartagena. Para resolver asuntos judiciales dependemos de Totana. Y no digamos las peripecias que hay que sufrir para renovar el DNI o el pasaporte. Ya se sabe, hay que trasladarse a Murcia, Cartagena, Alcantarilla o esperar al servicio itinerante de la Policía Nacional. Increíble. Este es el pueblo que tenemos, ¿eh? Esta es la realidad que tenemos. Somos un pueblo sin servicios de la Administración del Estado ni de la Comunidad Autónoma. Realmente lamentable, pero es la realidad un municipio condenado a depender de otros municipios o vecinos como si fuéramos una pedanía de ellos. Nuestra situación contrasta enormemente con la de Águilas o San Javier, que son los dos puntos de referencia que estamos tomando para las comparaciones. En este último municipio, en San Javier, disfrutan del Hospital del Mal Menor, de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, hasta hace poco un aeropuerto civil y militar, de conexiones a diferentes autovías, de un plan general ágil y dinámico, de urbanizaciones diseñadas para atraer turismo de rentas altas, de una infraestructura hotelera de primera calidad, incluso un sector agrícola diversificado con cultivos de alto valor, etcétera. Y, por supuesto, cuenta no con uno, sino con 2 polígonos industriales. De Águilas podríamos decir prácticamente lo mismo, pero me voy a quedar solo con un dato. El centro de alta resolución que se está construyendo y que contará con una unidad de salud mental, 2 quirófanos de cirugía mayor y menor, consultas para 10 especialidades, otorrinolaringología, ginecología, cardiología, psiquiatría, cirugía general, medicina de familia, esta última destinada a desplazados. ¿Y para qué seguir? Mientras tanto, a Mazarrón no solo se le niega el mismo servicio, como tantas veces se ha prometido, sino que sigue sin servicio de urgencias en el puerto de Mazarrón todo el año, lo que provoca continuas congestiones en las urgencias del Centro de Salud de Mazarrón. Luego hay otra cuestión que también me preocupa especialmente, es nuestra pérdida de identidad, que a mi parecer nos perjudica sobremanera y a la que me gustaría dedicar unos breves minutos también. Estoy seguro de la mayoría de los que estamos presentes recordamos aquellos tiempos en los que Mazarrón presumía con orgullo de tener los mejores tomates, de tener las mejores gambas, de tener las mejores sardinas y la verdad que uno se sentía satisfecho, contento cuando iba a un restaurante en Madrid, un restaurante en Murcia y se encontraba gambas de Mazarrón, sardinas de Mazarrón. O en una tienda pasabas por la puerta de una frutería y te encontraba tomates de Mazarrón. Pues bien, hoy todo eso ha desaparecido. Sigue habiendo tomates, sigue habiendo gambas, sigue habiendo sardinas, pero hoy los tomates son de Almería, las gambas son de Garrucha o de Gandía o de Denia y las sardinas son de Torrevieja. Aunque los tomates se sigan criando en Cañada de Gallego y las sardinas y las gambas se sigan pescando en nuestra bahía. Son las mismas sardinas, los mismos tomates y las mismas gambas de antes, que Mazarrón ha dejado de ser referencia, ha perdido identidad
y se la han arrebatado otros municipios de España que han sido mucho más ágiles y vivos que nosotros en este aspecto, ¿no? Y luego, siguiendo con la pérdida de identidad, el barco fenicio. Un día, en una emisora de radio, hace poco, en su informativo nacional hay una conexión del Centro Territorial de Radio Nacional con el informativo nacional y la locutora dice textualmente: el pecio fenicio encontrado en la costa de Murcia que va a ser trasladado al Arco de Cartagena donde va a ser expuesto. No mencionó en ningún momento a Mazarrón, en ningún momento. Y de verdad tenemos que aceptar esto sin protestar, sin quejarnos. Lo peor de todo es que la chica llevaba razón. El barco se va a exponer definitivamente en Cartagena. Y además os digo que la decisión no se ha tomado ahora. No se ha tomado ahora. Ahora ha habido revuelo porque se estaba extrayendo el barco y ha habido revuelo. La decisión se tomó en 1995. En 1995. La comunidad autónoma ya tomó la decisión de saquear nuestro patrimonio fenicio. Ahí está en la diapositiva, ese soy yo, o por lo menos se parece a mí. Hay otra diapositiva más, una del año 1994, siendo yo concejal de turismo de aquí de Mazarrón, el año 1994, cuando empiezo a reclamar ya la propiedad del barco para Mazarrón, desde el ayuntamiento, y en el año 1995, cuando llevo una moción al Pleno de la Asamblea Regional y me la rechaza la mayoría, yo estaba ya en la oposición, y el barco se decide que se quede en Cartagena. Año 1995. Quiero decir que la decisión estaba tomada, no se ha tomado ahora. Ahora lo único que se ha hecho ha sido corroborar la decisión que en su día se tomó. En esta lucha de David Mazarrón, con varios Goliat, administración regional y estatal, hemos visto con tremenda tristeza cómo los que, pudiendo y debiendo haber levantado la voz, se pusieron de perfil y optaron por el silencio partidista. Os aseguro, sin la más mínima presunción, que me siento en paz con mi conciencia, porque yo sí levanté la voz, a veces demasiado alta, cuando se trataba de defender los intereses de Mazarrón en el Parlamento regional. Lo que está ocurriendo con el Mazarrón 2 no es nuevo en nuestra historia. He hablado antes de saqueo arqueológico y no es una exageración. Los que presenciamos la extraordinaria conferencia de Jerónimo García Jorquera y de Sabina García Moreno, celebrada el viernes pasado, contemplamos el extenso mapa de yacimientos arqueológicos y las numerosas piezas que se exponen en museos tanto de Murcia como de Cartagena y también de Madrid. Os pongo dos ejemplos, además del referido del barco. En el Museo Arqueológico de Murcia se encuentra el conjunto escultórico de la diosa Ceres y los genios tutelares, 3 esculturas romanas descubiertas en el barrio de la Serreta de Mazarrón a mediados del siglo XIX. Estas esculturas estuvieron expuestas en el recibidor del ayuntamiento durante mucho tiempo. Posteriormente se trasladaron provisionalmente al Museo Arqueológico de Murcia y ya nunca más volvieron. El herramental minero romano, formado por los únicos esportones, picos, cinceles y otros enseres hallados en la mina Triunfo de Mazarrón en 1887, hoy están expuestos en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena. Todo esto ha ocurrido, hay muchas más cosas que ya el otro día las expuso Jerónimo, ¿no? Muchas más piezas repartidas por ahí, por muchos museos. Todo esto ocurrió ante la indiferencia de los mazarroneros, que no hemos sabido defender nuestro patrimonio como sí lo han hecho en otras poblaciones. Tenemos que abrir los ojos. Nos están robando nuestra identidad, nos están robando nuestra historia, una historia de miles de años a la que desde otras ciudades y organismos le están sacando una alta rentabilidad económica, porque las piezas que hemos visto, además de su extraordinario valor arqueológico, son de un valor económico incalculable, que ahora veremos. Otro apartado que quisiera también comentar, decadencia de Mazarrón. Dentro de la precaria situación del municipio conviene advertir sobre la de Mazarrón Pueblo. No sé si habréis caído en la cuenta de que la actividad económica se ha reducido de forma preocupante.
Por poner algún ejemplo, de los establecimientos dedicados al sector servicios, tiendas, bares, restaurantes, hoteles, despachos profesionales, etcétera, más del 85% de ellos se sitúan en la costa, es decir, desde Bolnó al Aramillo. Aquí, en el núcleo urbano de Mazarrón, solo quedan unos cuantos valientes, comerciantes y hosteleros que de momento se niegan a rendirse. ¿Por qué no hablar del mercadillo semanal? Por más que nos duela, ¿en qué ha quedado nuestro mercadillo de los sábados? Uno de los más grandes y bulliciosos de la región. Ha quedado en un pequeño grupo de puestos que de momento resisten, veremos a ver hasta cuándo. Os puedo asegurar que el mercadillo semanal de Librilla, que tiene 6.000 habitantes, es mucho más grande que el de Mazarrón. Y eso da que pensar y para estar preocupados. Y os voy a poner un último ejemplo. Hace muy pocos años en el municipio había 2 notarías y ambas estaban ubicadas aquí en Mazarrón, en el pueblo. Hoy hay 3, 2 de ellas están en el puerto. Eso tiene una explicación. La actividad económica y comercial se ha trasladado al puerto, excepto la decadente industria agropecuaria. Y vuelvo a mencionar al cuartel de la Guardia Civil. Desde los años 60 hasta hoy hemos pasado de 4 cuarteles de la Guardia Civil en el municipio a 1, si es que le podemos llamar cuartel, al lugar donde están, el gueto, donde está trabajando la Guardia Civil en estos momentos. Esto es responsabilidad del Estado y esto es inadmisible. Al principio de mis comentarios he dicho que la situación actual del municipio poco tenía que ver con la actual gobernanza. Como se ha podido observar, el origen del problema se sitúa cuando he hablado de la decisión de renunciar al agua del trasvase. Desde entonces se han sucedido demasiados acontecimientos indeseables, uno como consecuencia de decisiones erróneas y otros, por el contrario, por no tomar decisiones. Y todo eso ha ocurrido en 45 años. También digo y debemos reconocer buenas épocas de gobernanza y decisiones inteligentes de uno y otro partido que han favorecido al municipio. Y después de tanta estadística y elementos negativos os estaréis preguntando, ¿y esto tiene solución? Y mi respuesta es sí, rotundamente sí. A continuación os haréis otra pregunta, pues ¿cuáles son las soluciones? Y yo, en mi opinión, voy a alumbrar algunas que yo creo, que seguro que hay muchas más y seguro que serán incluso mejores que las que yo propongo. Pero yo, evidentemente, la primera que pongo encima de la mesa es la del plan general. La aprobación de un plan general que facilite suelo residencial a las familias para que se puedan construir una vivienda. Hoy una familia de este municipio que quiera hacerse una vivienda nueva no tiene un solar donde hacer una vivienda. Es que no lo tiene. Es que un empresario que quiera construir una nave no tiene un suelo industrial donde hacerlo. Un inversor que venga de por ahí o de aquí que quiera construir un hotel no tiene suelo hotelero donde construirlo. Ese es nuestro municipio. Eso es lo que tenemos. Nosotros necesitamos ese plan que inevitablemente contemple un polígono industrial desde mi perspectiva de iniciativa mixta, público-privada, un polígono que sea la base de un nuevo modelo de desarrollo urbanístico, turístico, sanitario, cultural, medioambiental, agrícola, industrial, y en el que se defina un sistema viario que necesitamos. Entonces habremos dado un paso vigente para salir de este presente sin futuro. Es inaceptable que grandes, pequeñas y medianas empresas de Mazarrón se hayan instalado en el polígono industrial de Alhama por carecer de suelo industrial. Y más inaceptable es que nuestros jóvenes, que salen de las universidades con sus carreras terminadas después de años de esfuerzo y sacrificio de las familias, cuando terminan su carrera, no encuentren un lugar, un puesto de trabajo cualificado y acorde a su formación universitaria. Es lamentable que nuestros jóvenes no se puedan quedar a desarrollar su actividad para lo que se han sacrificado, no se puedan quedar en su pueblo. Verdaderamente lamentable. Debemos cambiar nuestro modelo productivo. Y ese objetivo no se puede plantear desde una perspectiva exclusivamente política, aunque sí debe estar dirigido y tutelado por las administraciones públicas competentes. Quiero decir que, en mi opinión, se debería escuchar a la sociedad mazarronera, a los sectores económicos y sociales, a fin de provocar un gran acuerdo que determine el modelo de municipios que queremos para los próximos 50 años o más. Yo me he anotado algunas cosas de las que yo creo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, he sido concejal de turismo y sé la problemática del sector de comercio,
también de turismo, he sido concejal de muchas cosas. Y sé la problemática que tiene este sector. Y puedo afirmar sin temor a equivocarme que uno de los grandes problemas del pequeño comercio, del comercio tradicional, es la falta de una infraestructura indispensable en estos tiempos de tanta movilidad mecánica, un parking subterráneo. Hubo un momento en el que se dijo que había un proyecto para la construcción de uno en la Plaza del Convento. En aquel momento, la indecisión de la corporación o de los gobernantes, unida a una fuerte e incomprensible oposición de varios comerciantes, paralizó o dio al traste con el anunciado proyecto que para mí no tenía más que un defecto, que era la creación de una extensa zona azul que penalizaba sin compasión a los automóviles para aparcar en ella. Hoy los mismos comerciantes que entonces se opusieron, sin saber muy bien por qué, claman por la construcción de un parking en Mazarrón. Deberíamos estar contentos de tener la plaza que tenemos, la plaza del convento, que es el lugar idóneo para hacer ese parking subterráneo. Pero tiene que ser un proyecto consensuado con los comerciantes y con los residentes de la zona. Eso sería dar un paso inteligente para revitalizar el comercio y darle una solución al problema del aparcamiento en toda la zona. Un pueblo sin una fuerte implantación comercial y restauradora es un pueblo condenado a una lenta pero segura muerte económica. Ante esta perspectiva, muchos terminan por echar la persiana. Necesitamos un nuevo sistema viario del desdoblamiento de la Nacional 332 Mazarrón-Puerto a Mazarrón, tantas veces prometido. El desdoblamiento de la carretera La Charca-Bolnuevo-Las Moreras, enlace con la autovía de Murcia. Una nueva salida de la autovía del Mediterráneo por Las Balsicas, la gratuidad de la autopista Cartagena-Ver, la variante norte media legua circundando el puerto, pasando por las proximidades, circundando el pueblo, pasando por las proximidades del cementerio. Hay que apostar por un turismo de calidad, ofreciendo más y mejores servicios públicos y privados. Necesitamos ofrecer servicios de calidad para poder atraer inversores y turismo de calidad. Hay que sacrificar la cantidad por la calidad. Tenemos que apostar por un sector hotelero potente y de alto nivel. Igualmente, en algún momento hay que decir basta y limitar la construcción de los clásicos dúplex y pequeñas viviendas como única oferta inmobiliaria para los compradores. No quiero decir que no se sigan haciendo, quiero decir que tiene que haber oferta de varios tipos de viviendas, no solamente de un tipo de vivienda para un tipo social y para un tipo de renta. Hay que repoblar las pedanías, es absolutamente imprescindible que en el próximo plan general se contemple la creación de núcleos urbanos en las pedanías para dotarlas de suelo y servicios suficientes para evitar su despoblación. El parque temático minero, últimamente se ha despertado un sentimiento de recuperar nuestra historia y conviene que nos preguntemos qué objeto tiene en estos tiempos los restos de unas explotaciones mineras que son un foco de contaminación permanente. Deberíamos saber que hay muchos ojos, muchas empresas, los ojos de muchas empresas puestos en nuestras minas para explotarlos de nuevo. Ese peligro está ahí y seguirá estando mientras las administraciones públicas no tomen conciencia de la gravedad de la situación y adopten una serie de medidas que yo me atrevería a enumerar según mi criterio. Voy terminando ya. El Ayuntamiento debería tomar un acuerdo en el que definitivamente se prohíba la explotación de las minas. A la vez debe instar a la comunidad autónoma para que cierre cualquier posibilidad legal de explotación. Hay que disuadir a los inversores y especuladores para que las minas jamás puedan ser explotadas ni industrial ni urbanísticamente. El Ayuntamiento debería adquirir todo el coto minero. Una vez que los propietarios de los terrenos, básicamente Minofer, tengan claro que las minas no se van a explotar, intentarán deshacerse de los terrenos, pues ya supondría una carga económica indesable para ellos. Ese sería el momento de hacerse con los terrenos a un precio razonable. Una vez el coto minero sea de propiedad pública, es el momento de acometer la descontaminación y rehabilitación del perímetro, creando un gran parque temático minero. Ese proyecto, evidentemente, estaría subvencionado sin ningún tipo de problema por la Administración regional, por la Administración nacional y, sobre todo, por la Administración europea, que tiene unos fondos extraordinarios para la descontaminación y rehabilitación de suelos contaminados por la extracción de minerales. La recuperación y la puesta en valor del patrimonio arqueológico, ya lo he dicho, ¿no? Ya lo hemos dicho, hay que empezar ya a reclamar todo lo que tenemos por ahí repartido en los museos. Eso tiene que ser
inmediato. No podemos perder más tiempo con esto. Es nuestra riqueza, tenemos nosotros que disfrutar de ella y tenemos que conseguir sacarle el valor añadido que le sacan otros municipios. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí habéis pasado por Mérida, ¿no? ¿De qué vive Mérida? Vivía de la agricultura, una agricultura prácticamente de supervivencia, y hoy tiene una gran industria arqueológica que le ha permitido superar o subir la renta de todo el municipio en cantidades extraordinarias. Y eso es por la explotación de su patrimonio arqueológico. Y si no queremos ir a Mérida, nos quedamos sin Cartagena. ¿Qué está ocurriendo con Cartagena? ¿Qué está ocurriendo con Cartagena? El turismo arqueológico de Cartagena está suponiendo prácticamente la mayor parte de la tarta del turismo que visita la ciudad, porque van a ver los yacimientos arqueológicos de Cartagena. Pues bueno, ¿por qué nosotros no podemos tener lo nuestro aquí para hacer lo mismo que los demás y estamos permitiendo que los demás se enriquezcan mientras nosotros seguimos siendo un pueblo pobre? No podemos seguir permitiéndolo. Tenemos que ser más reivindicativos, más, permitirme la expresión, más nacionalistas, más defender y querer lo nuestro sin complejos de ningún tipo. Prefinal. Me he puesto aquí, prefinal. Antes de entrar al final, me gustaría dejar absolutamente claro que con esta conferencia no pretendo hacer una enmienda a la totalidad contra los gobernantes de Mazarrón y mucho menos contra los partidos políticos. Yo, que tuve mi primer cargo institucional en 1983, he conocido y convivido con muchos hombres y mujeres de todos los partidos que han tenido responsabilidades públicas. Y puedo afirmar rotundamente que la inmensa mayoría de esas personas del Partido Comunista, de Izquierda Unida, de Alianza Popular, del Partido Popular, de Ciudadanos, de esto, de lo otro, del PSOE, son auténticos ejemplos de dedicación y de cariño a su pueblo. Hablo de la inmensa mayoría de nuestros políticos, que con mayor o menor acierto, han dedicado una parte importante de su vida, y yo eso quiero hoy aquí también reivindicarlo, porque lo mismo que estoy criticando sus fallos, tengo también el deber de defender aquello en lo que yo creo que han acertado y defender el nombre de todos aquellos con los que he luchado y peleado hombro con hombro. Y hoy me alegro extraordinariamente de tener aquí entre nosotros a Pedro Muñoz Ballesta, un gran alcalde en una época muy complicada. Andrés Pérez, Andrés, para mí un referente en mi vida personal y política, y este partido y este pueblo tiene muchas cosas que agradecerte. Diego, enhorabuena por lo del pregón, enhorabuena por lo de ser abuelo, y enhorabuena también por tu trabajo como concejal. Y para terminar, esto sí que termino, algunos de vosotros, al escuchar las soluciones que propongo, posiblemente pensará que estoy escribiendo una carta a los Reyes Magos o exponiendo un programa electoral. Entiendo que lo podáis pensar. Pero quiero deciros algo. No he propuesto absolutamente nada que no tengan otros pueblos de la región de menor entidad que nosotros. Nada, nada. No me he inventado nada, no soy un iluso. Sé los problemas que tiene nuestro municipio y tengo mi opinión sobre cómo resolverlo. Y mi opinión no tiene por qué ser la única ni la mejor. Otros tendrán opiniones diferentes, posiblemente mejores que la mía. Lo importante es que de las opiniones salgan las soluciones y que éstas sean realmente resolutivas y apartidistas para afrontar con rigor los verdaderos problemas del municipio. Si UIDM, PSOE y Partido Popular son capaces de llegar a un gran acuerdo, dándole participación a los tejidos económicos y sociales del municipio, para defenderlos todos juntos ante la comunidad autónoma y ante el Estado, este pueblo ganará su presente y su futuro. Y os dejo una frase que esta mañana se me ha ocurrido y me ha gustado, digo, con esto vamos a cerrar. Pues con esta frase que os vamos a poner aquí, cierro dando una vez más las gracias por vuestra asistencia y vuestra atención. Mazarrón, 319 kilómetros cuadrados de naturaleza, de historia, de luz, de vida. Mazarrón es grande, muy grande. Eso es todo.
Bueno, sé que es un poco tarde o muy tarde, que nos hemos extendido como nos ha pasado todo, ¿verdad, Rogelio? Pero en cualquier caso, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, turno breve, si es que alguien tiene alguna duda. También estoy dispuesto, por la hora que es, si en algún momento fuera de aquí, en otro momento alguien quiere quedar, hablar, tomar un café y comentamos todo lo que hemos comentado aquí, lo que queráis, a vuestra disposición, si hay alguna pregunta. Y si no, pues yo y José Miguel, muchas gracias, José Miguel. Yo quería traerme un ayudante y al final me he traído un profesor. Así que muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Hostia.